para todos, bueno, entonces no tiene que haber discusiones en estos términos, no hay nadie que pueda mostrar. ¿Qué medida uno puede tener en la fuerza para saber si utilizan, porque puede ser que lleven por otros hechos cartuchos con... Que no sean perdigones de goma, sino que sean perdigones de metal, es que tienen que rendirlos, se tienen que presentar y no falta ninguno. Entonces, y no hay alguien que se lleve uno escondido para hacer un daño de esa característica. Insisto, nosotros no descartamos hipótesis. La fuerza tiene que comportarse a la altura de las circunstancias. Son profesionales y tienen que estar al máximo nivel para cumplir con su objetivo. Si alguno de la fuerza cometió un desmán, tiene que ir preso, no hay ninguna discusión. Nosotros no vamos a apañar a nadie, por eso digo que no descartamos ninguna de las hipótesis. Hay que poner las cosas arriba de la mesa y que la justicia lo analice y lo investigue y sancione al responsable. Aníbal, una consulta más respecto de la situación en Quilmes. ¿Qué sabés de cómo está la situación? Nada, porque yo duermo en Quilmes. 6 tomas, 7 tomas. Pero no, la verdad nada, lo poquito que algunos concejales nuestros me han contado, yo duermo en Quilmes nada más. Yo me salgo de mi casa a las 6 de la mañana y llego a mi casa a las 11, 12 de la noche. No estoy al tanto de lo que está sucediendo en el distrito. Pero ¿conocés la situación del frigorífico Penta, creo que se llama? No, Finescore era el frigorífico que tiene un predio tomado por alrededor de 200 personas. Sí, pero no conozco más que lo que dice la televisión, y en estas cosas no hay que meter la mano, y además no teniendo ni forma ni tiempo para saber lo que está pasando ni para poder intervenir y colaborar. Entonces más vale hay que quedarse quietito y dejar que la gente que está trabajando en el lugar lo haga de la mejor manera para resolver el tema. Y digamos que se va a buscar la misma solución política que se buscó con el... Es que va a tener que ser de esa manera porque hemos hecho una definición política que es contundente. Es decir, aquel que tome un predio público o privado no va a tener derecho a ningún tipo de planes de vivienda. Entonces cuando la gente se dé cuenta, insistiendo sobre este tema, porque acá en este tema, en este lugar del Parque Indoamericano, cuando el gobierno de la ciudad, con buena fe, quiero creerlo, hace el anuncio de que va a entregar las escrituras, aparecieron unos vivos en una parte de la colectividad boliviana y vendieron los lotes. Entre 500, 700 y 1000 pesos. La gente fue a buscar su lote, el que compró. Con lo cual no es que fueron a tomar el tema, fueron a buscar su lote, lo pagaron, ellos pusieron la plata para que dieran su lote. Entonces, esta discusión es un tema también que tiene que prestarse atención y mirarlo con el cuidado del caso. A veces las palabras tienen que ser muy medidas, muy cuidadosas, para que eso no tengan efectos de rebote o efectos tipo dominó que generen hechos que se sucedan unos atrás de otros inevitables. Entonces nosotros queremos verlo, en el caso de la colectividad boliviana, que nos sea lastimada y siempre de mano de un, entre comillas, vivo, porque de vivo no tiene nada, un hermoso turro que lo que hizo fue aprovecharse del crédulo, que en aquel momento vio un buen discurso y le pareció que podía encontrar la solución a su problema, que era acuciante. Uno de los temas fundamentales que planteó el gobierno alrededor de este conflicto fue que estaba piloteado, estaba apadrinado, dijo la presidenta en un momento, y de hecho en Tiempo Argentino, Roberto, publicaron algo al respecto de gente que tenía apariciones en un lugar y después iba rápidamente hacia otro lugar. Contanos un poco de qué se trata. Sí, ahí el equipo de periodistas de Tiempo que trabajó en las distintas zonas de conflicto fue identificando distintas personas a las cuales en algunos casos llegamos a su identificación, digamos, nombre y apellido. En su gran mayoría gente vinculada a Barra Bravas, al sindicato municipal, SUTECBA, que está de algún modo también vinculado al PRO, y todos con terminales en algún sector del PRO. Esta gente iba de un lugar hacia otro, en general, promoviendo, digamos, los desmanes. Yo en esto quiero ser muy claro, creo que en esto vamos a estar todos de acuerdo. Es muy difícil que un vecino a las 6 de la tarde pueda ir a trabajar, tome un arma y salga a disparar en el Parque Indoamericano. Eso no existe. Esa gente estaba preparada, entrenada, y de las identificaciones surge, por ejemplo, y esto es muy interesante, el caso de Julio Capella, que fue el primero, ¿no?, de pantaloncito rojo, de Huracán. El abogado mismo dice que fue convocado por gente del gremio, vinculada a Macri, y esto lo dice el abogado de Capella, vinculada al gremio para defender la toma de los edificios, porque lo que había echado a correr, digamos, era que esta gente que estaba en Indoamericano iba a tomar los monoblocks de la zona. En la zona hay monoblocks que pertenecen a prefectura, digamos que ha sido dado gente de prefectura, y al SUTECBA a través de una mutual interna que tiene. Con lo cual mucha gente se debe haber movilizado, y sobre esa movilización se montaron otros, que son básicamente los que han trabajado con esta agitación. Yo creo que acá, tanto esto, como el tema del cuarto muerto, como incluso esto que estábamos viendo de Dualde, es muy interesante, porque hay todo un esquema donde incluso ayer había versiones de robos a supermercados en la zona de Bajo Flores.
¿no? Por ejemplo. Y cuando uno recuerda los diciembres pasados, y sobre todo los diciembres trágicos de la Argentina, hay como una especie de repetición, ¿no? De calco, de patrón común, donde se agita, aparecen escenas de violencia. Los medios en general multiplican esta violencia por una cuestión de morbo. Quiero pensar que solamente es morbo. Quiero pensar que solamente es morbo y no es otra cosa. Pero en realidad lo que surge es un patrón. Y es un patrón desestabilizante. Esta es la realidad. Esto es lo que está sucediendo, esto es lo que ha pasado. Estará la justicia ahora la que deberá determinar. Acá está el jefe de ministro. Utilizaste un término que no sé si lo hiciste a propósito, pero el término es el correcto. Cuando vos decís un robo, lo que sucedió fue un robo, no fue un saqueo, fue un robo. Rompieron un vidrio, intentaron sacar alguna cosa, llegó el patrullero en forma inmediata y salieron corriendo. Entonces se lo quiso vestir, pero la verdad que no entraba ni con forceps, entonces tuvieron que largarla esa idea de querer instalar de que había habido cosas de esa característica, porque hoy tenemos una explosión de consumo propio que la gente tiene por lo menos un peso en el bolsillo para poder gastarlo. Pero eso forma parte de esto que yo coincido con tu análisis y yo te garantizo que está todo concatenado, que no existen las casualidades, que esto es causalidad pura. Está atado la presencia de estos personajes ahí con nombre y apellido ligados a un montón de cosas que tienen que ver, porque Capela es hijo de un masajista de Boca, porque el papá trabaja, el masajista trabaja a su vez en renta de la ciudad de Buenos Aires, porque él trabaja en el gremio, porque tiene un montón de cosas, pero además de esta categoría podemos ver varias cosas ligadas, como los que están apareciendo en estos lugares, como la presencia de Duhalde en Estados Unidos presagiando lo que después terminó sucediendo, como si él tuviera la cabeza tan abierta, que viera lo que realmente puede suceder cuando la situación es muy mala. Y la verdad que lo que está generando son profecías autocumplidas. ¿Por qué? Y porque ellos tienen que ver con los que mandaron a hacer. No le demos más vuelta y yo sé de dónde vengo. Tengo historia en estas cosas y conozco cuáles son los procederes en alguna de sus situaciones. Yo no voy a comerme a esta altura del partido que este tipo de situaciones que se llevaron vidas y que pudieron haber hecho un desastre, porque si realmente nosotros hubiésemos puesto a la Policía Federal en ese lugar, esto termina con 50 muertos, hubiese sido el desastre más grande que hubiese tenido la Argentina. Es por no pensar, para los que a lo mejor no conocen realmente la forma de actuar en estos casos, pero para otros provocada con una teórica vocación de ventaja politiquera, que no saben realmente si la van a obtener, con lo cual más despreciable todavía, ¿no? No, seguro. Ahí hay un tema que creo que hasta el ministro coincidirá conmigo en este punto. Creo que en este caso los medios, o una buena parte de los medios, no los medios hegemónicos, pero sí los medios nuevos que van surgiendo, han mostrado, han registrado, digamos, todas estas alternativas, y de alguna manera ahora la que tiene que hablar es la justicia y también el gobierno, digamos, ¿no? Porque en líneas generales, digamos, se supone que el periodismo debe testimoniar lo que sucede, pero no somos nosotros los que tenemos que meter preso a nadie. Hay una aclaración importante para hacer. Obviamente yo también seguía los barras, pero se disparó desde los edificios y pienso que eso es una de las cosas más complejas de todo esto, ¿no? Porque más allá de que uno vio, yo las vi, las patotas, el jueves estuve en el medio del tiroteo, cuando empecé a escuchar los disparos desde los edificios que eran los propios vecinos disparando, me acordé, no pasó esta vez, ¿no? Pero de un caso que ocurrió el año pasado, que fue tal vez el primer crimen de la inseguridad. Una persona mató también, en un caso de ocupas en Lanús, en un premio de Acumal, mató a gente que eran ocupas que venían de reclamar de Lanús, pasaron por la cuadra de él y él desde la terraza les disparó y mató a un chico de 16 años, supuestamente en defensa de su patrimonio, desde una terraza. Obviamente vació varias armas. Y básicamente fue un crimen de la inseguridad. El tipo se siente inseguro y se cree en posición de poder disparar porque está defendiendo supuestamente lo suyo. Entonces, cuando veo eso, suerte que no murió nadie por esos disparos, pero me parece que esos disparos son tan o más preocupantes que los disparos de las patotas. Además, los vecinos que estuvieron al lado de esas patotas. Si yo veo una marcha y veo una persona con un arma, yo no me quedo en una marcha y yo no veo que los vecinos se hayan ido de la marcha. Y los pibes andando con armas estaban dando vueltas. Entonces, activistas. Había exactamente actitudes, pero también hubo una permisividad de los propios vecinos de esas torres y básicamente hay disparos de los que hoy no se habla, digamos, y que la justicia tampoco va de contra de ellos. El cerco con gendarmería
y dispusimos una suerte de abanico con prefectura, que lo hicieron los albatros, para evitar los disparos del edificio. Ese fue el objetivo, precisamente. Ahora, Aníbal, la oposición hacía, recién acabas de decir, si poníamos a la federal había 50 muertos, y eso es una fuerte objeción. Porque estaba pensado para tener el conflicto, para provocarlo el conflicto. Si vos pones la policía, y la policía lo que va a buscar es correrlos del lugar, tiene que tomar determinadas posiciones típicas de un ejercicio profesional. Pero ese ejercicio profesional va a tener del otro lado, no señores o señoras que están enojados, ofuscados o buscando reclamar o peticionar ante las autoridades, sino tipos preparados con este tipo de cosas. Y cuando vos mates a 3 efectivos, ¿qué va a hacer la fuerza? ¿Se va a parapetar? ¿Se va a callar? ¿Va a tirar bala de goma? ¿No va a decir nada? ¿Va a esperar a ver qué hace? ¿Va a limitarse a sacar los muertos? ¿Va a tener que ir a buscar a esto? Como si realmente fueran profesionales los que están en este lugar, van a tratar de buscar a través de las brigadas que alguien detenga a los responsables de esta acción. Y si no, los otros, ¿qué? Ir por el resto. ¿Y con cuántos muertos termina eso? Si nadie sabe cómo terminan estas cosas. Sí se puede saber cómo empieza. Lo que hay que hacer es hacer las cosas cortas. Ping, párenla acá. El juez lo no, sí, pero la instrucción, la obediencia llega hasta que a mí no me obligan a incumplir la Constitución Nacional. Y cuando yo tengo que cumplir con la Constitución, el primero que tengo que hacer es preservar la vida. Entonces, ¿por qué me voy a meter a los palos? ¿Para lastimar? ¿Para correr? Por eso, ¿qué es lo que tiene importancia que no pueda ganar con 2 o 3 días de ventaja? Aníbal, pero me imaginaba que el Estado tiene también por ahí otros recursos, que tiene servicios de inteligencia que pueden ir de civil, o policía de civil que puede ingresar al lugar, empezar a hacer un rastreo o inteligencia de la situación. ¿Alguna de esas alternativas se utilizaron en estos días? Siempre, a ver, la inteligencia no está permitida en este país por la 25520. Gracias a Dios se sancionó una ley que impide que se haga inteligencia. Lo que no impide es que la fuerza, por una instrucción judicial, haga trabajos de inteligencia o de inteligencia criminal. Pero en este caso era un hecho simple. Había un agente que había ido a manifestarse en ese lugar y que había tratado de tomarlo y que había un desalojo y que el desalojo habría que haberlo mantenido con el personal policial a un costado, esperando el momento para insistir que se corrieran. Y no más que eso. Hasta ahí tendría que haber llegado. Lo otro es todo lo cuestionable y por eso hay personal expulsado definitivamente, porque no hay forma de aceptar que tomen decisiones per se que no son las que ha decidido el gobierno desde el principio. Ahora, ¿no se tardó demasiado en ordenar este operativo, este cerco recién el sábado a la tarde cuando había empezado el martes? Yo lo decía y a veces no se entienden las cosas. Cuando yo digo nosotros somos convidados de piedra desde el punto de vista jurisdiccional, no tenemos jurisdicción para tomar decisiones de esa característica y sentarnos a hablar con la gente. No es jurisdicción del Estado Nacional. Uno tiene que esperar que el gobierno reaccione. Yo, la primera conferencia de prensa, que por supuesto yo no expreso mis palabras solamente, a pesar de que son mis ideas, expreso el pensamiento de la Presidenta de la Nación. Lo que estoy diciendo es, señores, así no va, así no se puede. Por favor, siéntense, ya pasó en la Villa 31. Cortaron la autopista Ilia, todo el día debatiendo, sáquenlo, nosotros que no, que sí, que no, que sí, que no. Al día siguiente se tuvieron que sentar, ordenar ese tema y se fue la gente sola, no hubo un lastimado, ni sangre, ni herido, ni muerto, ni cosa por el estilo. Aparece una segunda situación no deseada, presenta una medida cautelar, dice, consiguen que el juez diga una barbaridad, la prefectura tiene que controlar que no entren materiales para la construcción en altura. ¿Qué sabe la prefectura de eso? Entonces dijimos, señor, esto es imposible. Hagamos una cosa, díganle a la ciudad que ponga un inspector que sepa de materiales para construir en altura, y en todo caso la Policía Federal le puede poner la custodia de esta persona, pero alguien que sepa tiene que hacer eso. Discutimos, ¿cómo terminó? Como lo dijimos. Por eso le decíamos en la conferencia de prensa, señores, por favor, ustedes ya lo vieron 2 veces en la Villa 31, ¿por qué no hacen lo mismo? Sienten al personal habilitado para este tipo de cosas, que discutan, que le encuentren la vuelta, que vean cómo pueden analizar lo que está sucediendo. Nosotros no estamos de acuerdo que se tomen los lugares públicos, ni ningún lugar, ni estamos de acuerdo que se premie a aquellos que toman los lugares públicos, pero hay que hablar para saber lo que está pasando. ¿Cómo vamos a ir a lastimar a otra persona porque está reclamando sobre algo? Ahora, en realidad las cosas terminaron al revés de como dice la tapa de Clarín, porque desde un principio, interpretando sus palabras, creo que lo que todos veíamos era que cuando se quiere evitar la represión hay que ir a las políticas sociales, hay que tener algo con qué negociar. No conozco ningún caso donde se haya reprimido que no se haya vuelto sobre el particular, porque esas represiones lo que hacen es motivar mucho más todavía el conflicto. Claro. A los 2 o 3 días, otra vez vas a tener la gente adentro y que vas a seguir matando, vas a seguir pegando, vas a seguir lastimando. Si no podés hablar el tema. Claro. O vamos a negar que esa gente lo que está planteando es una necesidad que realmente existe. Y que ampara Yo no la quiero Constitución premiar, lo que estoy diciendo es, hay gente que debe tener situaciones
situaciones acuciantes. Bueno, que realicen un plan, se lo presenten al Estado Nacional y ellos lo financien, es su responsabilidad. Ahora, ¿qué va a hacer el Estado Nacional? Va a ayudar. Ellos ponen un peso, el Estado Nacional va a poner un peso. Entonces, de esa manera, conformamos un programa que les permita a ellos trabajar sobre el urbanismo y abrir las villas en calles y cosas por el estilo. También le va a permitir hacer planes circunstancialmente de emergencia para los casos más acuciantes, cosas que se tienen que resolver por la vía que se tienen que resolver. Si la situación está, no están viniendo a decirte que todos quieren un Audi 0 kilómetros. Lo que están diciendo es que tiene una situación acuciante que hay que resolverla. Bueno, entonces, escuchémosla, busquemos la forma, no regalemos nada, ni le demos ninguna ventaja por haber hecho lo que sucedió, pero dentro del marco de todos los que están con este tipo de complicaciones también están ellos. Y cuando se analice, los acuciantes van a ser resueltos. Entre todos, busquemos la forma. Nadie se niega a hablar, pero si la posición es irreductible respecto de deme la fuerza, que lo quiero sacar a los palos, la situación es que vamos a decir que no. Así comenzó nuestra discusión con Macri. Él planteó esto y digo, no, ni en pedo, perdón la grosería, pero no, ni en pedo. Está bien. No lo sueño, no va a ser así. Se habla así. No va a ser así.